Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que nos acompaña durante todo este tiempo de Cuaresma. Estamos con el libro de Isaías. Es la continuación, el capítulo 58 del 9 al 14. El trito Isaías, es decir, de esa esperanza de hacer surgir algo nuevo, pero cuando hay conversión. Esto dice el Señor: cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies el alma afligida, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía. El Señor te guiará siempre, hartará tu alma en tierra abrasada, dará vigor a tus huesos. Serás un huerto bien regado, un manantial de agua que no engañan. Tu gente reconstruirá las ruinas antiguas, volverás a levantar los cimientos de otros tiempos. Te llamarán reparador de brechas, restaurador de senderos, para hacer habitable el país. Hacer habitable el país. Todo, queridos hermanos, aquí es oro y la ñande yara y añade a través del profeta Isaías. Estábamos diciendo es el Isaías de la esperanza. Había con la ñandeña mañana porque ñande con yaguatá y nada yagüero guatá lleva nuestra propia resurrección. Upea y sejina ella sabea. Upea y sejina ella jeshakwa porque está en la ojendúa, pero upea pere do jeshakwa sí, entonces no cambia, entonces nuestro país no puede cambiar. Nuestra justicia no puede cambiar, seguimos con lo mismo, seguimos en la corrupción. No sé en qué idioma tendríamos que hablar. Este es el idioma del Señor. Este es el idioma de Dios. Halañan de yara venañas en duveno, se ne guaymabe. La cena se en hoy. Ni la obispo puede anañas en duica cupepe, entonces pico para la ya poeta. La ñan de yara en añas en duino, queridos hermanos, no sé qué vamos a hacer. Por eso Isaías vuelve a insistir: cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo, o sea, no hay que ser egoístas, y sacies el alma del afligido. ¿Cuántos afligidos? ¿Cuántas personas, verdad, que están pataleando, luchando para sobrevivir y seguir adelante en nuestra propia vida, verdad? Entonces brillará tu luz en las tinieblas. Queridos amigos, este es el momento en el que va a brillar la luz en las tinieblas. Esa oscuridad será como el mediodía. Upeaño y teo me etañande, pepe aroriga lleva. El brillar es la luz. Esta es la luz de Cristo. Yo la haré brillar. Ya eguriñande. Ayabuerosa pucayita cuando llegamos al momento oportuno, cuando exista una verdadera conversión. Como comunidad, queridos hermanos, vamos a ayudarnos y a hacer una vuelta al Dios que nos llama a una verdadera conversión. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.